Amigos, muchas gracias por permitirnos otra vez estar con ustedes. Hoy día continuaremos estudiando y analizando el aspecto del perdón. Y para ello quiero invitarlos a abrir su Biblia en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 18 y los versículos 21 y 22. Pero no cierre su Biblia porque vamos a seguir leyendo algunos versículos de este capítulo. En estos versículos dice la palabra del Señor lo siguiente: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Ustedes creen que el Señor tiene una máquina registradora para ver cuántas veces nos ha perdonado? Y cuando llegamos a las 449 veces dice, una vez más y se acabó. No, no es. El Señor tiene un perdón ilimitado. Y eso es lo maravilloso. Pero el problema está en que para el hombre puede ser un perdón limitado. ¿Cómo entendemos esto? Les voy a contar un caso. Era un empleado del gobierno y él pensaba que había cometido el delito perfecto, que nadie lo iba a descubrir. En realidad, el sueldo de este empleado público era bastante bajo, pero la vida que él llevaba era una vida de rico, porque él defraudaba al gobierno y él usaba como propio el dinero que no le correspondía. Y pasaron los años y la familia estaba muy feliz porque la esposa vestía ropa de marca, siempre estaban en los mejores restaurantes, los hijos estaban felices porque ellos tenían todo lo que podía imaginar un joven. Pero llegó un día en que se le desmoronó todo el castillo. Llegaron los auditores del gobierno y comenzaron a recibir las cuentas y descubrieron el gran fraude que este empleado público había cometido. Fue tomado preso, su familia fue humillada y cuando llegó la auditoría a terminarse, descubrieron que este hombre había defraudado por 10 millones de dólares. ¿Cómo podía pagarlos? Prácticamente imposible. No imaginó cuánto dinero había defraudado, cuánto había gastado en todo el tiempo que despilfarró ese dinero. Cuando fue llevado a juicio, delante del juez, él solamente hizo una cosa. Él se declaró culpable. Y para sorpresa suya, el jurado no lo condenó. Y él fue suelto y dejado libre. Le perdonaron la deuda. Este hombre no podía creer lo que estaba aconteciendo en su vida, pero hay algo que él se había propuesto en su corazón. Él no podía aceptar de no pagar esa deuda. Él consideraba que él debería pagar ese dinero. Y cuando salió de la corte, se encontró con un compañero de trabajo. Y como él se había propuesto devolver la deuda, el compañero de trabajo le debía $30. Él dijo, esta es la ocasión de comenzar a juntar el dinero para pagar mi deuda. A pesar de que su deuda había sido perdonada, él entonces le dijo al compañero, págame lo que me debes. El hombre no tenía dinero en ese momento y le dijo, bueno, mira, la verdad que yo hasta me olvidé de la deuda, es tan pequeña y hace tanto tiempo. No. Y este hombre, que
que había sido perdonado, lo demandó a su amigo. Lamentablemente para él, el caso llegó a la corte y el juez que tomó el caso era el mismo juez que lo había perdonado a él. Cuando este juez se dio cuenta del nombre de quien estaba demandando y la cantidad por la cual él estaba demandando, él se disgustó muchísimo y retomó el caso y abrió de nuevo el proceso y ahora sí, fue tomado preso y fue mandado a la cárcel. Y el caso que él había demandado fue declarado nulo. ¿Cómo les parece? En la palabra de Dios está justamente esta historia, solamente que está en otras palabras. Y para que nosotros tengamos una idea de las dos deudas. La primera deuda, según nos dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo capítulo 18, dice: cuando comenzó a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. ¿Saben ustedes cuánto es 10,000 talentos? Eran 340,000 kilos de plata. Esos 340,000 kilos de plata podrían servir para emplear a 10,000 trabajadores por 20 años. Y la deuda del amigo hacia él equivalía a 100 denarios. Y 100 denarios sería 100 días de trabajo de una persona. ¿Se dan cuenta la inmensidad? Ahora, la pregunta es, ¿por qué aquel al cual se le perdonó los 10,000 talentos no pudo perdonar al otro 100 talentos? ¿Saben por qué? Porque aunque había sido perdonado, él no quedó libre de la deuda. Pero no porque no se la perdonaron la deuda, sino porque él en su corazón no aceptó el perdón. Mis amigos, este es un asunto sumamente serio que nosotros lo debemos tomar en cuenta. Cuando nosotros no aceptamos el perdón divino, cuando nosotros no nos liberamos de la culpabilidad del pecado perdonado, de nada vale que hayamos recibido el perdón. Porque nosotros a su vez tampoco tendremos un espíritu perdonador hacia los demás. ¿Cuántas veces nosotros encontramos personas que a pesar de su mal proceder, a pesar de que han sido prácticamente perdonados en la iglesia, en el hogar, siguen todavía viviendo con la culpabilidad a cuesta? Y eso hace que sean personas demasiado drásticas y duras con los demás. ¿Cuántas veces nosotros en nuestro hogar, a pesar de todo lo que ha pasado, a pesar de que fue recibido de vuelta en casa el hijo, la esposa, el esposo, viven con ese sentimiento de culpabilidad porque no estamos seguros de que las promesas de Dios son reales y verdaderas? El Señor Jesús contó esta parábola justamente respondiendo a la pregunta de Pedro: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? ¿7 veces? El Señor dijo 70 veces 7. ¿Por qué? Porque el perdón de Dios, mis amigos, es ilimitado. Pero nosotros muchas veces limitamos el perdón de Dios. Somos nosotros los que le ponemos un límite por nuestra incredulidad, por nuestra falta de comprensión de que las promesas de Dios son verdaderas y las cumple. Nosotros somos, mis amigos, los que muchas veces, a pesar de haber recibido el perdón de Dios, seguimos viviendo como si nunca
hubiese perdón. Seguimos cargando nuestra culpabilidad. Hay un caso interesante que a veces hasta da risa, ¿no? En un lugar había una persona que estaba esperando que alguien lo llevase y tenía un bulto en su espalda. Alguien vino en un carro y entonces le dio el ride o le ayudó. El hombre subió atrás y fue llevado por la persona en el carro hasta el destino que él estaba pidiendo. Cuando el dueño del carro vio a este hombre que había venido sobre el carro pero venía con su bulto a cuesta, le preguntó: ¿por qué tú no bajaste el bulto? Él dijo: porque yo le pedí que me lleve a mí y no a mi bulto. Eso es lo que nosotros a veces hacemos. Nosotros seguimos cargando la culpabilidad del pecado a pesar de que el Señor ya nos ha perdonado. Pero entonces de nosotros depende liberarnos del perdón. Mejor dicho, de la culpabilidad del pecado. El perdón está dado. Tú lo aceptas y el Señor está dispuesto a liberarte si tú lo aceptas. Oremos juntos al Señor en este momento para que nos ayude a liberarnos de la culpabilidad y aceptar ese perdón. Oremos. Nuestro Padre, te damos gracias nuevamente porque tú nos muestras cuán amoroso, misericordioso eres, que estás dispuesto a perdonar cualquier pecado que nosotros vayamos arrepentidos a confesarte. Pero Señor, te pedimos que nos ayudes a creer en el perdón, a aceptar el perdón, y para que de esa manera nosotros podamos ser liberados de la culpabilidad. Pon fe, pon confianza en nuestro corazón. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. No importa la deuda, no importa el tamaño, no importa la complejidad del pecado. Cuando vamos a Jesús y lo confesamos, hay perdón. Y ese perdón es ilimitado. No cuenta el Señor cuántas veces nos perdona. Siempre hay perdón. La promesa está dada. A nosotros nos corresponde aceptarla. No dudemos del amor de Dios. No dudemos de su perdón. Aceptémoslo y nuestra vida será totalmente diferente. Nosotros seremos cristianos felices y eso será para la gloria de nuestro Dios.